La migración interna del campo a la ciudad es un proceso que se remonta a varios siglos atrás. Sin embargo, toma una mayor intensidad a partir del siglo XX y específicamente es en los años 50 que comienza a tener una mayor importancia en el Perú. Para que los pobladores del campo tomaran la importante decisión de emigrar, primero tuvieron que influir distintos factores, siendo el centralismo el principal, debido a que interviene en distintos ámbitos, tales como el político, económico o incluso el social. Este problema ocasiona que las actividades se concentren en determinados lugares, como por ejemplo en Lima. El proceso migratorio fue llevado a cabo por millones de peruanos que tomaron la decisión de abandonar sus hogares con el propósito de tener mejores oportunidades en distintas capitales de la costa del país. El escritor Carlos Franco nos comenta en la lectura Cambios culturales en el Perú que el proceso de modernización iniciado en la década de los 50 concluyó y fracasó debido a la unanimidad de los juicios. Sin embargo, los peruanos no han renunciado a la modernidad. Como bien se sabe, se plantearon dos proyectos de modernidad que, con el paso del tiempo, se apoderaron de los debates nacionales, tanto en ámbitos políticos como privados. El primer proyecto se caracteriza por ser democrático, liberal y privatista. Por el contrario, tenemos el que es democrático, nacional y popular. Ambos se diferencian por su orientación económica y política. El autor resalta que ambos proyectos se localizan en los orígenes sociales, además de que son parte de la población incluida en el proceso de modernización. La migración en el Perú, que tuvo origen en los años 50, fue principalmente un proceso que ocasionó un gran cambio en el ámbito territorial y temporal del país. Una de las principales características de las personas que migraron en ese entonces es que provenían de distintas comunidades campesinas situadas en las provincias más pobres del Perú. El destino de todos los migrantes se situó en varios departamentos de la costa, y en los años posteriores tomaron un rumbo en dirección a la selva alta. Cabe resaltar que esta migración produjo el desplazamiento masivo de millones de peruanos hacia la ciudad de Lima y las urbes. Debido a todas estas características y algunas más es que se considera que la migración fue la ruptura histórica con más relevancia en la sociedad peruana de las últimas décadas, lo cual no necesariamente divide nuestra visión del siglo entre las épocas de la sociedad rural y urbana, sino que se abre a las tendencias de la evolución del país. Una vez establecidas las tendencias, se evidencia una ruptura de las orientaciones valorativas, los patrones conductuales, los modos de la conciencia y las prácticas sociales propias de los habitantes. Desde entonces eran considerados personas libres que se habían encargado de concluir una etapa del país para darle paso a otra. Es por esta característica que este proceso se consideró primordial para darle comienzo a la otra modernidad, ya que significó el quiebre de la historia y de la sociedad misma. Además, la ruptura de la sociedad rural y de la migración se explican por el atractivo de Lima. La segunda explicación revela los mecanismos de exclusión de la sociedad rural, y una tercera explicación se basa en la atracción y la repulsión. Sin embargo, las tres explicaciones suprimen el aspecto subjetivo de la migración, lo cual es procesar y configurar la decisión que impulsó a las personas a migrar. Hasta en la época de los 50, la noción del ámbito espacial del Perú era de enraizamiento al territorio caracterizado por su inmovilismo y también de inservidumbre en relación al suelo natal. Son por estos factores que el proceso migratorio contribuyó en gran medida al cambio. Dado esto, el territorio podía ser subjetivo, por lo cual se requería de la movilización para poder dominarlo, así logrando apropiarse subjetivamente del país, modificando la noción del espacio en los migrantes. El desplazamiento asimismo organizó la continua separación del inicio estacional con los ciclos del tiempo, permitiendo que se interprete el pasado y el presente en función del futuro. El cambio de espacio y tiempo tuvo consecuencias en lo que es el mundo de los valores, actitudes y motivaciones, también en los estilos cognitivos y operaciones intelectuales y en la orientación de sus estrategias conductuales.
El nuevo estilo cultural cholo, organizado en torno a orientaciones prácticas e instrumentales, además del culto al trabajo duro y esforzado, al ahorro, planificación del futuro, uso eficiente de recursos, etc. Ya en los últimos 40 años de la historia del Perú, se puede apreciar un gran cambio en cuanto a lo que es la economía informal, el proceso de urbanización y de la cultura chola. Sin embargo, cabe resaltar que la migración, para ser considerada como un factor de la otra modalidad, ha tenido que cumplir con determinados requisitos, como fue la ruptura entre las distintas sociedades, el tener que dejar de lado el sentimentalismo con relación a las tradiciones, la formación de nuevo espacio y tiempo, el cambio de conductas, valores y estilos de vida, etc. El autor Carlos Franco nos indica en su lectura que se debe determinar cómo es que la migración contribuyó a la otra modernidad, pero también habla sobre su desconcierto al tratar de establecer una relación entre la plebe moderna y el proceso migratorio. Los nuevos roles que autodefinieron la relación con la ciudad, la cultura, la economía, las instituciones y el Estado no separaban la personalidad, pero sí la expresaban de una forma diferente y diversa. En cuanto al principal interés de los académicos encargados en las investigaciones, fue tener una relación de los logros obtenidos por parte de los migrantes, como por ejemplo las resistencias legales que debieron superar. Sin embargo, con el paso del tiempo decidieron centrarse en determinar los rasgos de las estrategias de innovación organizativas e institucionales. En segundo lugar, la adaptación de lo que sería el trabajo y la familia-comunidad económica familiar, incluyendo los afectos básicos de la relación costo-beneficio. En otras palabras, los migrantes toman la decisión de formar familias con el objetivo de apoyarse mutuamente debido a que prosperar individualmente no era nada fácil. En tercer lugar, se encuentra el desarrollo de la modalidad de lo que se conoce como la moral protestante, que está basada en el trabajo forzado y la planificación en cuanto al futuro. Esto era una filosofía elemental sobre el proceso y uso calculado de todos los recursos, oportunidades y relaciones disponibles.
Además, se observa una combinación cambiante de los intereses familiares, colectivos, privados y asociativos especificados por la esfera de actuación. Finalmente, un estilo político, pragmático, adaptativo y contestatario, concesivo y presionante, clientelismo y conflictivo, que tenía como propósito ampliar sus recursos, es decir, el deseo de progresar hacia que los migrantes tomaran la decisión de seguir trabajando, ya que buscaban cualquier medio para seguir adelante. Desde los años 50 se avanzó desde una exclusión hasta los límites de la integración. Sin embargo, la relación con la institucionalidad se puede entender de distintas maneras, ya que es adaptativa y al mismo tiempo es cuestionadora. Como primer ejemplo, tenemos a lo que se conoce como la economía informal. También estarían los pueblos jóvenes, la organización vecinal, la cultura chola, la cumbia andina y la chicha. En cada esfera institucional se estableció un paradigma diferente, pero que convive con los paradigmas de modernización como para autopresentarse. Para el autor Franco, los migrantes no invadieron las distintas ciudades, sino que cuando se internaron en ellas, las ampliaron mientras que a la par iban desarrollando sus propias ideas y también influyendo en la economía misma. El evidente crecimiento que tuvo el Perú entre los años 50 y 70 ocasionaron que las empresas informales se relacionaban con las empresas modernas, además que las organizaciones lograban extenderse, pero lamentablemente por presión se ejerció en los servicios públicos. No obstante, existían dos límites. El primero, que fue por la concentración del poder político y económico, y por otro lado, la explosión demográfica. Esos límites fueron inaccesibles y la crisis hizo que la estrategia sean de sobrevivencia. En estilos políticos y culturales, tenemos que las dos décadas situadas entre los 50 y 70 cabe resaltar que las relaciones políticas y culturales se caracterizaron por una presión social y clientelista. La presión que estaba dirigida al mismo Estado era principalmente por los servicios o el reconocimiento legal. Por el contrario, la relación clientelista fue estable a pesar de los dos cambios de gobierno, lo cual expresa un pragmatismo cultural y de carácter calculador en cuanto a su estrategia sociocultural. Esos mismos patrones de relación se repetían con las empresas. En cuanto a la nueva cultura, es importante destacar que no era una simple rama de la modernidad, se constituía en una memoria cultural andina distinta a la modernidad y en una relación de asimilación, conflicto y recreación de los valores de la cultura dominante, que se constituía en una cultura conflictiva. El registro de una ausencia, el discurso propio. Entre los productos culturales de la plebe urbana se destaca el hecho de que no hay presencia de organizaciones políticas propias, ya que no se autorrepresentaron, sino que fueron representadas. Ello se debe a que no llegó a organizarse a un discurso global de sí misma, trayendo como consecuencia la no formación de un sujeto político. Otra característica de la plebe urbana es que suele transferir sus representaciones a las voces populistas. Esto último permite que se establezca un discurso en nombre del pueblo que logre capturar el interés general. Sin embargo, en el Perú de la modernidad, la plebe urbana no tuvo una mayor relación de lealtad con algún partido político. Además, las diferentes facetas del populismo de aquella época eran figuras como el conservador Odría, el populismo modernizante y liberal de Belaúnde,
o los populismos nacionalistas y reformadores de Velasco García Barrantes, destacando el hecho de que el pueblo pobre de las ciudades no interviene en la creación de la clase intelectual. Asimismo, a lo largo de los últimos 40 años, tampoco cambió su permanente favoritismo al populismo. Eso quiere decir que existe un entendimiento del concepto del populismo diverso al que los intelectuales liberales describen. A su vez, según Quijano, los indios andinos fueron sujetos a un bloqueo cultural a causa de la carencia de los medios o instrumentos conceptuales idóneos para autoobjetivarse en un discurso global sobre sí mismo, la sociedad y la evolución histórica. Por el contrario, esto no pasó con la plebe urbana, ya que en las últimas décadas fueron ellos los encargados de apoderarse de la lengua nacional, al mismo tiempo que obtenían una presencia significativa en las instituciones militantes políticas y la participación educativa de los colegios o universidades. En el periodo en que el producto creció al promedio de 5% anual y a los breves periodos ulteriores, el autor Carlos Franco indica que si no se llegó a elaborar un discurso que nazca por parte de la plebe urbana, es porque no era necesario. Es decir, entre los años 50 y 70, la ciudadanía urbana prosperó mediante la norma cultural que establecieron sus miembros para definir el tamaño y forma de su progreso. En este mismo contexto, Quijano sustenta la idea de que el bloqueo puede ser necesario para que se elabore un discurso sólido y de esta manera puede formar organizaciones políticas propias o que las existentes funcionen a favor de la ciudadanía urbana. Por el contrario, Franco expone que ello solo produce anomia, apatía o inclusión de la pérdida de identidad, y es entonces que en este marco podemos inferir que el concepto de modernidad puede abarcar una gran variedad de significados, ya que no se define todavía con claridad y distinción debido a que pertenece a otro nombre de la polisemia. El autor Carlos Franco plantea un posible discurso real populista, en la que estamos viviendo todos actualmente. La posible hipótesis propone una posible visión cultural en particular, en la que hay una serie de mezclas de varios componentes. Entre ellos tenemos los intereses familiares, los intereses privados con los asociativos y colectivos. Y aquí existe una continuidad con relación a un estilo colectivo. Estamos hablando de una forma de actuar frente al Estado, ya que esta forma de actuar lo que solicita es mayor inclusión de sus organizaciones en las diversas instituciones del orden público o administrativo. Además, las combinaciones de intereses tienen claro propósito de beneficiar el desarrollo de las empresas familiares o negocios privados, y esto en el ámbito económico, con el objetivo de diferenciarlos con otros grupos socioculturales.
También en esta política se desarrolla el hecho de que se les puede dar preferencia a las necesidades de vincular los intereses de la propiedad de la relación con el Estado. Por otro lado, un discurso pragmático que tiene fundamentalmente un origen está basado específicamente en la experiencia pragmática. Asimismo, cabe resaltar que parte de este tipo de experiencia se le añade la capacidad de negociación con la que se identificaron con el propósito de poder obtener beneficios a través de ella. Por ende, el autor sustenta que esta orientación no es de carácter revolucionario, sino más bien reformista. En conclusión, la migración en Lima y las urbes desencadenaron una ruptura histórica para el país, es decir, el desplazamiento masivo de habitantes desde las zonas rurales dieron paso a una nueva etapa para el Perú, caracterizada por diferentes factores como el centralismo y la necesidad de buscar mejores oportunidades para una calidad de vida superior. A su vez, esta tendencia migratoria dio paso como consecuencia a la creación de una nueva modernidad, y esta fue encabezada por voces populistas que buscaron representar a la plebe urbana. Asimismo, estos elementos aportaron con la aparición de los pueblos jóvenes, la cultura chola, la cumbia andina, la música chicha y un crecimiento potencial de la economía informal, que hasta el día de hoy sigue teniendo un gran impacto, ya que representa más de un 72% de la fuerza laboral.